Mi vocación es la espeleología, el estudio científico, la actividad recreativa relacionada con las cuevas y similares. Para mí esto se manifiesta como un fervor por explorarlas. Hay por supuesto peligros obvios asociados a estas actividades y no soy de los que los apartan de su mente todo. Esto se aplica a mi experiencia de hace un año en una cueva con la que tropecé durante mis viajes por Asia Occidental. El objetivo de mi viaje era encontrar una cueva que aún no hubiera sido explorada. Hice este viaje solo e incluso ahora todavía no he conocido a nadie capaz de igualar mi extraña pasión por atravesar lugares donde no entran un atisbo de luz. Por aquel entonces estaba recorriendo la llanura de Konya en el centro de Turquía. La zona es conocida por sus sumideros y cuevas, algo contradictorio cuando se cree que es una de las zonas más secas de Anatolia moderna. Dios, ojalá hubiera pasado de largo por aquel lugar, pero no puedo justificar el arrepentimiento cuando prever las consecuencias era imposible. Es probable que muchos me vean como un tonto arrogante al escuchar esto y tal vez, pero les pido que al menos escuchen todo lo que tengo que decir. Acampe cerca del pozo de entrada hacia el mediodía. Después de investigar un poco en internet, conozco bastante bien las regiones de Anatolia, pero nunca había visto una cueva cerca de mi ubicación. Bueno, eso lo decidió todo. Estaba seguro de que esta cueva no estaba en absoluto cartografiada. Sentía como mi entusiasmo se desbordaba mientras desempaquetaba mi equipo de topografía y espeleología, así como las provisiones que iba a llevar conmigo. Me aseguré de ponerme unos impermeables ligeros, ya que un pequeño arroyo descendía hasta la entrada de la cueva y las cuevas son prácticamente frigoríficos independientemente del clima. No hay necesidad de empeorar la situación salpicándose con agua igual de gélida. Basta decir que no dude en ponerme en marcha en un momento así. Es importante controlar la emoción que puede convertirse rápidamente en pánico si uno se pierde. De hecho, casi me olvido de llevar pilas de repuesto para la linterna, un error que podría haber acabado en un desastre. Al llegar a una bifurcación o a un cambio de terreno me fijé bien en cada túnel. Utilicé la brújula de mano y el inclinómetro para medir los ángulos del pasadizo y luego registré la distancia del pasadizo actual con una cinta métrica. Observé una característica peculiar en el pozo de entrada de la cueva. Había abundancia de lo que parecía musgo de colores que iban del naranja oxidado al carmesí más llamativo. Al principio esto me hizo pensar que se trataba de una colonia de musgos, varias especies de las cuales pueden tener diversos grados de color rojo. Sin embargo, nunca se ha descrito la existencia de este género de musgo en esta región. Es cierto que existe en algunas zonas del país, aunque raramente. Pero este musgo se encuentra sobre todo en climas húmedos, especialmente en los que permiten el desarrollo de ciénagas. La llanura de Konya, como ya he dicho, es la zona más seca del país. Las precipitaciones anuales no bastan para crear las condiciones necesarias para él musgo. No le di muchas vueltas al asunto mientras me adentraba en los túneles. Llevaba unas 3 horas descendiendo, por lo que supuse que había sido el camino del antiguo río cuando el suelo desapareció abruptamente frente a mí. Una descarga de adrenalina me atravesó el pecho cuando me estabilicé y derribé algunos trozos de grava en la fosa que parecían repeler la luz de mi linterna. Frontal, agachado en el suelo, me asomé al abismo redondo, revelando paredes casi verticales que se extendían hacia abajo mucho más allá del alcance de mi vista. Sinceramente, eso era algo que incluso ahora no puedo entender de todos mis conocimientos sobre cuevas. No sabía nada que pudiera detallar cómo se había formado este pozo. Era demasiado anguloso, demasiado recto. Demasiado repentino. Por supuesto, no soy idiota, no tenía mano el equipo para explorarlo y en realidad toda la experiencia me había quitado las ganas de saber a dónde conducía. Decidí retroceder hasta la última rama con ayuda de mi mapa manuscrito, continuando por los desparramados pasadizos que tenía por delante con la máxima precaución. Para mi alivio, no encontré nada que se comparara con aquel pozo de oscuridad devoradora de luz. Tras un par de horas decidió dar por terminada la jornada. Estaba satisfecho con mis progresos y, para ser franco, ya echaba de menos el sol en mi piel. Por muy sofocante que fuera algo en aquel pozo, me había puesto nervioso, pero el hecho de que casi hubiera llegado demasiado tarde para verlo era una buena justificación. Tras un tranquilo viaje de vuelta, el sol ya cerca del horizonte me llegó. Momentáneamente estudié detenidamente mi mapa, al que aún no había añadido ninguna verticalidad. Dejé escapar un profundo suspiro mientras contemplaba el paisaje que me rodeaba. La belleza de nuestro planeta rara vez ha dejado de infundir una profunda sensación de paz en mi corazón. Donde esté la dorada hierba alta ondeaba suavemente con la brisa del atardecer mientras me terminaba una botella de agua. Una parte de mí estaba agradecida por haber podido experimentar estos momentos. La otra parte anhelaba infinitamente tener más. Tras la primera serenidad hizo una
pequeña maleta y me aventuré al volver a un pueblo por el que había pasado de camino para abastecerme de comida y agua. Los niños jugaban y corrían libres por las calles polvorientas y los autos eran una rareza. En los puestos de madera atendidos por hombres y mujeres había productos agrícolas de vivos colores. A esa hora del día la gente se sentaba y bebía té nada de estas tonterías lechosas sin una buena infusión caliente y dulce a la que a veces se añadía tomillo a pesar de ser amantes del té. Los etíopes contribuyeron en gran medida a la introducción del café en Occidente, no obstante Etiopía tiene el mérito de haberlo descubierto. Me sentí atraído por una pequeña tienda de fachada abierta al ver las botellas de agua refrigerada y los alimentos envasados que resultaban prácticos para viajar. Los residentes sabían fragmentos de inglés, pero yo domino el turco lo suficiente como para traducir nuestras conversaciones en su mayor parte. Buenas noches señor, me llamo Quint. Encantado de conocerle. Salud del tendero. ¿A usted no es local que le trae por aquí? Respondió con voz cordial aunque cansada. Bueno amigo mío, soy un viajero, viajo por todo el mundo, es mi pasión, le dije señalando la calle. ¿Vienes con amigos?, preguntó con amable curiosidad. No, aquí estoy solo yo, mi cabeza funciona mejor sola, busco cuevas desconocidas para explorarlas y cartografiarlas. Su sonrisa vaciló entonces un leve cambio, pero fue un cambio al fin y al cabo. El anciano preguntó esta vez con un tono más bajo y tranquilo. ¿Has encontrado alguna que te guste? Se ría un poco, pero esta vez su voz no estaba tan llena de vida, exudaba preocupación mientras esperaba. Mi respuesta: si la he encontrado, está al final de la carretera. Está bien, si acaso cerca ya. He explorado mucho, si necesito descansar para poder volver mañana. Ante esto la cara del dueño de la tienda cayó mucho más obviamente, esta vez el avión temblando ligeramente y la frente arrugada en una mezcla de miedo y lástima. Sobre eso no deberías ir a ese lugar, es un lugar maligno desde hace mucho tiempo y debe ser olvidado. La sangre fue derramada por nuestros antepasados por una razón. No deshagas su obra, te lo pido. Un escalofrío resonante recorrió mi espina dorsal. Mis pensamientos volvieron a aquel profundo agujero que había descubierto. Fue como si el recuerdo fuera empujado a la fuerza al frente de mi mente consciente. Me quedé inmóvil un momento pensando en la posible respuesta. ¿Tus antepasados?, pregunté inseguro de si era la pregunta correcta. No los míos, sino de la tierra, murmuró, y no soy muy aficionado a la historia, pero reconocí la palabra para referirse al imperio hitita de hace unos 3000 años. Probablemente no sea exacto, pero eso ya tiene poca importancia. Asentir lentamente fingiendo contemplación y luego resolví que las creencias del hombre que tenía delante no eran más que eso, creencias. Yo también tenía las mías, y una de ellas era que no me disuadiría de volver, por muy opresiva y asfixiante que me pareciera la cueva, aunque mentiría si dijera que sus palabras no despertaron un leve sentimiento de hundimiento en mis entrañas. De acuerdo amigo mío, entonces haré las maletas y partiré mañana, pero por ahora debo descansar y conseguir provisiones. Mentí, me di la vuelta y eché un vistazo a las mercancías. Al cabo de un momento volví al mostrador con botellas de agua y varios paquetes de barritas de cereales y sopas en polvo. Con un rápido agradecimiento salí de la tienda y me dirigí al campamento. El cielo se ve oscurecido y las calles estaban sofocadas, no del todo silenciosas, sino como si se hubiera tendido una manta sobre todo el hogar. Dudo que fuera algo más que una leve paranoia dados los acontecimientos del día anterior. Cuando llegué a mi tienda me invadió un sentimiento de ansiedad al ver el enorme agujero en la pared rocosa. Un poco de miedo no es raro en estos entornos, pero esto era diferente. Supuestamente la gente había pisado el mismo suelo que yo pisaba en este momento, y durante todo ese tiempo la cueva también lo había hecho. Paciente y firme sobrevivió a generaciones enteras y a muchas más por venir. Entré rápidamente en la tienda y cerré la cremallera sintiendo una ligera tranquilidad. Esta vez no había escorpiones ni arañas, así que no podía quejarme. Al fin y al cabo eso era lo que quería hacer, ¿no es así? Mi vocación o algo así, ya sabes. Aunque al menos agradecía el clima templado, aún así esa cueva se sentía viva, no en el sentido de que albergaba una variedad de vida, lo que ya se evidenciaba hasta cierto punto por ese musgo que recubría partes del pozo de entrada, no, más bien como si la propia abertura de la cueva tuviera una presencia tangible que pudiera sentirse a través de la fina tela que me cubría, como un gran ojo negro que observaba cada uno de mis movimientos, esperando el momento en que bajara la cremallera para salir y atender la llamada de la naturaleza. Después de dar algunas vueltas en la cama conseguí dormirme y reclamar mi merecido descanso. Me desperté sobre las 7:30. La noche había sido clemente y sin pesadillas. Me puse unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes y salí de la tienda, que era casi un horno debido al sol de
La mañana me preparé un café en el hornillo de gas y me comí una barrita de frutos secos. Reflexionando sobre mi plan del día, había marcado con puntos rojos los túneles que se ramificaban a lo largo de mi ruta anterior y me tomé un tiempo para maravillarme con los frutos de mi último viaje. Era como tener la cueva en mis manos. Esta vez me aseguré de llevar algo de cuerda, así como unos cuantos mosquetones y varios pernos para usar con una atornilladora, además de pilas de repuesto. Me di cuenta con un pequeño sobresalto de que anteriormente no había llevado conmigo una linterna de repuesto. Después de empacar una, me adentré de nuevo en los pasadizos. El musgo parecía más esponjoso que el día anterior. También parecía que había cambiado de tonalidad, pero no podía asegurarlo. Estaba definitivamente menos seco que antes, aunque el caudal del arroyo no era diferente del que recordaba. Intrigado, arranqué una muestra para intentar identificarla. A mi regreso, ya que el extraño comportamiento del musgo había despertado mi interés, la guardé en la mochila y seguía adelante en busca de la primera rama. Para no confiarme, seguí la regla de cartografiar un túnel hasta una cierta distancia, luego volver y hacer lo mismo con el siguiente. Tuve que agacharme un poco al entrar en el primer pasadizo marcado, que descendía suavemente y luego volvía a subir en ángulo hacia la izquierda. Tras doblar esta curva, el pasadizo se enderezó y vio un destello lejano de luz verde o amarilla que desapareció en algún lugar más adelante. Me detuve y la cabeza confuso que acababa de ver. Mi mente buscó una posible respuesta, pero no encontró nada. Opté por dejarlo en mi imaginación, aunque lo guardé en mi memoria reciente para poder pensar en ello más tarde. Apenas había llegado al final del pasadizo cuando un snap reverberante atravesó la oscuridad, haciéndome saltar. Era muy fuerte, pero no podía discernir de qué dirección procedía. La acústica de las cuevas altera los sentidos. Las paredes se deforman y reflejan el sonido original como un juego de teléfono roto. Preocupado, escudriñé las sólidas paredes de roca a mi alrededor en busca de señales de fisuras o de rompes. No vi nada, pero no quería correr el riesgo de que me aplastara una roca al caer. Iré sobre mis talones y aceleré el paso. E instantes después estaba de vuelta en la curva inclinada, cuidando mi equilibrio. Comencé a descender solo para huir de nuevo el estruendoso eco. Abandonando toda paciencia en cuanto a la seguridad, me lancé a la carrera para llegar al pie de la pendiente. De nuevo sonó. Esta vez pude distinguir varios sonidos más silenciosos tras el primero, como el desmoronamiento seco y el crujido de algún material quebradizo. Aún así, nada a mi alrededor confirmaba explícitamente que se estuviera produciendo una rotura estructural, y al ver la luz del exterior me detuve en seco. El musgo había crecido. No era posible, no podía ser. El musgo crece lentamente y lo que antes había sido una fina capa de musgo ahora se parecía más a enormes almohadas rojas. El arroyo que emergía de las masas hinchadas se teñía de rojo al extraer pigmentos a su paso. Sin dudarlo más, empecé a aumentar la velocidad, levantando polvo y piedras. Podía ver literalmente cómo los suaves montículos se expandían por segundos, como en uno de esos vídeos de lapso de tiempo. Apretando los dientes, me impulsé hacia adelante justo cuando resonó el cuarto y más fuerte crujido. Hasta el momento mis oídos zumbaban por su intensidad. Salté sobre los lechos pulposos y escarlata, ahora a unos 20 metros de la luz del sol. En cuanto mi bota entró en contacto con el musgo, fue como si hubiera pisado superglue. Paté la pierna que me quedaba libre hacia adelante, haciendo fuerza para evitar que el impulso me rompiera la rodilla. Aturdido, miré aterrorizado hacia abajo y vi que apenas se me veían los pies. Me estaba arrastrando. Alargué la mano hacia adelante, agarrándome sin rumbo a los resbaladizos mechones de musgo. Así era, así acababa mi historia, y ni siquiera sabía qué estaba pasando. Me quedaba tanto por llenar en las páginas de mi vida. No, esto no podía ser. Pero entonces se hizo. La oscuridad volví en mí en medio de una neblina de miedo confuso. Pensé que seguía en el túnel hasta que mi cerebro se reinició por completo y me di cuenta de que tenía los ojos cerrados con tanta fuerza que podía ver cómo se formaba un ruido morado. Poco a poco mis párpados se relajaron y se abrieron. Estaba tumbado boca arriba mirando hacia las estrellas. No eran demasiadas y los colores no coincidían. Manchas brillantes de azul, verde y amarillo bailaban en mi retina mientras permanecía tumbado. Con un gemido levanté la mano izquierda por encima de la cara para ver mi reloj de pulsera, que ahora estaba agrietado y astillado, pero aún así funcional. 15:41. Mis ojos se movieron entre el cielo parpadeante y la hora mostrada, completamente incrédulo. No estaba afuera. La visión que se me ofrecía era asombrosa. Había estado inconsciente en el suelo de una cámara insondablemente grande. No sabía cuánto tiempo. El techo parecía estar a cientos de metros de altura. El espectro boreal proyectaba una sombría iluminación sobre el paisaje. Pero no podía determinar cuán expansivo era este lugar donde, en nombre de todo lo racional,
Recordaba vívidamente haberme hundido en aquel maldito musgo a unos instantes de salir por la garganta de la cueva, pero donde había ido a parar bajé. La mirada, inmensas estalagmitas de color carmesí se alzaban sobre la cámara igual que enormes estalactitas colgantes que parecían mirarme con desdén. Algunas se habían juntado y formaban grandes pilares como si fueran lo único que sostenía este lugar. Lo habría atribuido toda la frase. Mórbidamente bello, pero mi mente iba demasiado deprisa para considerar nada que no tuviera que ver con la búsqueda de una salida de este paisaje infernal. Me levanté con cierto esfuerzo, con los músculos aún doloridos por mis acciones anteriores. Mirando a mi derecha encontré más formaciones ominosas. A mi izquierda, la madre de todos los monolitos se alzaban de mí. Es difícil expresar su tamaño, 10 veces más grueso que cualquiera de los otros, y extendiéndose hacia el techo de piedra a su alrededor había escombros rojos, resultado de algún ataque desconocido contra el objeto. Entrecerrando los ojos, en la parte inferior, algo más pequeño llamó mi atención, lo que parecía ser una plataforma de piedra elevada rodeada de escalones tallados por todos lados. Deseoso de obtener algún tipo de respuesta, me acerqué a la estructura y distinguió un único objeto en la parte superior. Me encontraba ante una especie de podio sobre el que había losas de piedra apiladas ordenadamente. Muchos de aquellos fascinantes puntos de luz salpicaban en el antiguo altar y me di cuenta de que eran una especie de luciérnagas que huyeron a mi llegada. Eran las que había visto antes en los túneles. Me imaginé que debía de ver millones, cientos de millones de ellas posadas en el techo de la caverna. Cerré los ojos y respiré hondo varias veces. Consideré la posibilidad de haberme golpeado la cabeza y que aquello fuera un sueño, pero parecía real. La presión en mis pies, los rayos de luces esmeralda en mis ojos. Estas cosas no podrían atribuirse a un sueño. Si lo fuera, entonces mi conciencia me permitiría tener un sueño lúcido y salir volando de este lugar. Subiendo las desgastadas escaleras, el contenido de las placas de piedra apareció a la vista. Tenía algo tallado, una mirada de pigmentos que coloreaban imágenes parecidas a jeroglíficos. Me acordé de mi linterna de reserva y la saqué de la mochila. La encendí e iluminé las tablillas que tenía ante mí. Representaba una historia que comenzaba con un grupo de personas postradas ante un enorme ser divino. En su espalda había majestuosas alas de mariposa y de su cabeza brotaban grandes robles. Sus brazos parecían la cola iridiscente de una libélula y terminaban en manos humanas de pie sobre sus gráciles patas. Insectoides bendecía a los fieles. Las siguientes imágenes mostraban un paisaje verde con cultivos que crecían al doble de la altura de los hombres. Los niños jugaban y retozaban en los campos, algunos bajo los rayos del sol, otros bajo la lluvia. Por un momento pensé en el dueño de la tienda y en lo que me había dicho sobre los antiguos habitantes de la tierra. Si aquello era de origen hitita, estaba extraordinariamente bien conservado. Continúa leyendo para ver un retrato inquietante, la entidad que supuse algún tipo de patrona de la agricultura tal vez de la fertilidad se alzaba sobre los asentamientos, esta vez con una mueca amarga. En otro fotograma aparecía abandonando a su gente. Parecían gritar, suplicar desesperados con las manos tendidas hacia el titánico ser. Habían hecho algo para molestarlo. La siguiente imagen contrastaba fuertemente con el resto, el mismo paisaje de antes, pero esta vez el cielo era abrasador y el suelo estaba seco y agrietado. Los campos antaños exuberantes estaban marchitos y la gente que había estado bailando en éxtasis estaban ahora en los huesos. Debajo de esto estaba lo que puedo describir como Dios. Los hombres estaban de pie desnudos, revelando lo que solo puedo describir como castración generalizada. Jesús tenía náuseas incluso de solo mirarlo. Era como si sus partes se hubieran gangrenado en varios estados de progresión. Algunos estaban completamente castrados, otros solo hasta la mitad. Entre ellos había el mismo número de madres que lloraban a sus hijos nacidos muertos. Todos compartían la misma estatura demacrada y desnutrida. Retrocedió un momento para recuperar el aliento. No solo ser aprensivo, pero esto era algo totalmente distinto. ¿Cómo podía una deidad permitir algo así? Volví al pedestal y volqué rápidamente la tablilla con morbosa apreciación. La siguiente ilustración mostraba terremotos que asolaban ciudades y aldeas y ríos que se habían desviado de su cauce de forma imposible. El Armagedón más real que jamás había visto. Iba por la mitad cuando un crujido desgarró el ambiente. Inmediatamente relacioné el ruido con lo que había oído en mi huida de los túneles. Una profunda sensación de terror creció recorriendo mi esqueleto. Al principio no pude identificar la fuente, pero la respuesta se presentó antes de que tuviera la oportunidad de intentarlo. Me asombré al ver que un gran trozo de la montaña escarlata que tenía ante mí se había desprendido. La escala del paisaje hizo que la roca pareciera caer a cámara lenta.
Finalmente el trozo de roca granate se clavó en el suelo con tal fuerza que pude sentir como la tierra temblaba. Me apoyo en el pilar paralizado por un momento. Una nube de polvo marrón salía del lugar. Del impacto ya tenía bastantes problemas, no necesitaba otra enfermedad pulmonar. Por partículas dejé que mi ritmo cardíaco disminuyera y volvió a mirar hacia los jeroglíficos. Tras las imágenes del juicio final hubo una especie de reunión oficial. Muchos de los asistentes vestían togas y discutían algo en un acalorado debate. A la derecha había inscrito algo: los caracteres de la lengua muerta de hace mucho tiempo. No significaba nada para mí. Todo lo que podía hacer era intentar seguir las ilustraciones que la acompañaban. La primera mostraba 5 hombres sangrando en una olla. Sus túnicas mostraban coloridas ilustraciones de dioses, hombres y símbolos diversos. Me hizo pensar que se trataba de hombres santos, sacerdotes, chamanes tal vez. La olla estaba llena hasta el borde y la siguiente imagen mostraba a la gente preparando un fuego y colocando la olla en una cuna colgante. A continuación se prendía fuego una flecha con un líquido inflamable y se sumergía en la sangre que estaba hirviendo. El último paso reveló la flecha sacada de la sangre ardiendo con una llama carmesí, su sombra fuertemente acentuada. Otro golpe de aire reclamó mi atención. Esta vez más cerca y mucho más arriba. Al desprenderse la masa se hizo visible algo con una textura contrastante de color verde oscuro. El fragmento se hizo añicos contra el suelo y una nube aún mayor de polvo anaranjado se esparció por el aire. Con el corazón atiéndome los oídos giré la vista al relato de la carnicería bíblica. En el siguiente un sacerdote estaba en la boca de una cueva mirando hacia él. Exterior no podía serlo, era la forma, ya se había grabado en los pliegues de mi cerebro, era idéntica. A punto de entrar en pánico mis ojos se desviaron hacia la imagen inferior. La criatura del principio se alzaba leguas sobre la congregación, bañándola con su sombra. Su expresión era pura malicia y rabia. Sentí que se dirigía directamente hacia mí. Los estruendos se elevaban en un terrible crescendo y di la vuelta a la tabla para ver la última página. La flecha ardiente fue lanzada por un arquero contra el hombro izquierdo de la deidad. Casi podía oír sus aullidos cuando su propio ser se dividió en dos, no rebosante de la misma luz gloriosa que se veía al principio, y el otro una burla pútrida y retorcida del poder divino. La abominación fue arrastrada a la cueva, junto con la flecha tragada entera por la propia tierra. Nunca podré liberar mi memoria de la escena final. El ganado, las cabras e incluso las personas eran sacrificadas en masa y su sangre formaba un torrente que se abría paso hasta la cueva. El río se filtraba a través de la roca hasta una inmensa cámara donde caía sobre el vil ser que se retorcía. Rodeó la criatura en un torbellino sanguinolento, estrechándose a su alrededor mientras sus apéndices se agitaban. Sangre. Estas enormes torres estaban hechas de sangre. Como había demasiada, ¿cuántos fueron drenados para dejar tal cantidad inimaginable de sangre? Y sobre todo, ¿por qué sangre? Entonces me di cuenta. El musgo que había visto, por supuesto que no era una rama de musgos, era otra especie que había sido contaminada por la sangre de las masas. Me vació de pensamientos cuando un repentino, profundo y amenazador estruendo vibró por toda la caverna. Esto era diferente. Se abrió paso hasta lo más profundo de mi ser. La fatalidad inminente se manifestó y levanté la cabeza dócilmente por encima del altar. Esa mancha oscura que había visto antes se estaba moviendo, oscilaba de un lado a otro. De repente el temblor rugiente cesó y un ojo, al menos supuse que era eso, pero tenía poco parecido una profunda depresión con la superficie moteada con formas de diamante de bordes cóncavos. Contenía un pequeño punto de luz blanca que emergía de la oscuridad, intensificándose hasta convertirse en una cegadora canica que contemplaba a mí. Enclenque figura. De su interior brotó una voz crepitante que sonó como la corteza astillada de 1000 árboles derribados a la vez, retumbando para dirigirse hacia mí. Música. La fuerza de sus palabras me hizo tambalear hacia atrás y cualquier respuesta que pudiera haber tenido fue robada mientras miraba fijamente el resplandor de un ser colosal. ¿Por qué? Música. ¿De qué estás hablando? Balbuce respirando entrecortadamente. Música. Santos me enterraron en esta forma, usando el mismo símbolo de mi don. No se percibe más en esto, pero parece que no. Pero tendré bondad contigo. Te vuelven a mi cuerpo y considerar y perdonar de la vida. Vida. Yo no sé nada, por favor, Johnny. Siquiera sé dónde estoy, grité, sintiendo instintivamente las oleadas de ira que emanaban de la presencia, minando la fuerza de mis músculos mientras me aferraba al podio para sostenerme. En ese momento oí algo más. Una vez más su origen me era desconocido, pero reconocía el gemido de algo sometido a una inmensa presión. No es un requisito humano, pero debes saber que el día de mañana la
Descendencia de este mundo será arrancado del vientre del futuro, gritó la voz fría pero llena de ira todo. Lo que tienes que hacer es compartir el paradero de mi cuerpo y acabar con esto. El profundo crujido estalló de repente en una cacofonía ensordecedora. Un montón de roca rota o más bien de sangre salió disparada hacia el aire. Desde la parte trasera y la fuerza envió en un instante fragmentos muy lejos. Hacia la lejana negrura ojalá pudiera borrar de mi memoria los que vi a continuación, pero no creo que nadie pudiera olvidar lo que surgió entonces. Un enorme apéndice se extendía desde atrás desplegando todo su terrible poder. Se parecía a uno de los pedipalpos rapaces de una araña, látigo áspero y cubierto de protuberancias y terminado en una colección de púas extremadamente largas y afiladas. Giró hacia el frente con una velocidad que no era físicamente posible para algo de su tamaño. El nauseabundo hedor de un cementerio impregnó mis fosas nasales mientras observaba con incredulidad cómo el apéndice demoníaco empezaba a raspar su prisión. Espera, por favor. Grité. Las palabras cayeron en cascada de mis labios antes de que siquiera tuviera tiempo de pensar en ellas. La verdad no sé dónde está tu cuerpo. El grotesco apéndice siguió desgarrando su jaula. Las losas destrozadas caían a docenas, revelando aún más la forma que había debajo. Para mi terrible consternación, tronó la voz: música. No preocupes a tu frágilmente, me encargaré de que este reino vuelva de donde vino. Las palabras tenían una inquietante sensación del final de todo. Acababa de recibir la tierra una sentencia siendo yo el único miembro del jurado. Sigo deseando de todo corazón que nunca se responda a esa pregunta. El ser aprisionado pareció entonces concentrarse únicamente en escapar. Una segunda de las extremidades empezó a salir por el lado más cercano a mí con fisuras que se extendían por la sangre seca como raíces de árbol, aferrándose y extendiéndose hacia este plano de existencia. Ambos miembros se liberaron, tamborilearon hasta que por fin la estructura falló y se derrumbó en un torbellino ensordecedor. La verdadera forma del ser superaba las palabras que pudiera describir. Debía de medir al menos 50 metros de altura, 180 con los árboles muertos y podridos que brotaban con cuernos de su cabeza. La mayor parte estaba cubierta por un caparazón negro verdoso y enfermizo. Se erguía sobre enormes patas de triple articulación que se movían constantemente para mantener el equilibrio, sacudiendo el lecho de rocas subyacente y despertando a los insectos luminosos del reposo. El torso era vagamente humanoide, pero estaba plagado de bulbos que escupían rítmicamente bocanadas de vapor. De su espalda salían innumerables zarcillos retorcidos que serpenteaban por la cámara buscando algo vivo a lo que agarrarse. Se movía a tal velocidad que mis ojos apenas lo percibían. Lo que más me obsesionaba era su rostro, también humanoide pero sin mandíbula en su lugar. Había una fosa cavernosa llena de púas carnosas que goteaban libremente un fluido rancio y viscoso. No vio orificios nasales ni orejas, pero sus ojos eran las fosas en forma de diamante que había visto antes, con orbes de luz pálida. Con gran esfuerzo aparté los ojos del monstruo y pensé frenéticamente buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Estaba a punto de rendirme cuando vislumbré algo debajo de la tablilla que quedaba al arrancarla. Con poca consideración por su valor histórico, un surco profundo de latuna escotilla cuadrada. Al abrirla me asomé al interior y vi una flecha de bronce que parpadeaba con una escasa llama lila. Aterrorizado la cogí. Descubrí que en lugar de estar caliente estaba extrañamente fría entre mis dedos. Por un momento me quedé mirando perplejo hasta que establecí la relación con lo que acababa de leer. Independientemente de la validez de las ilustraciones talladas, era mi única oportunidad de evitar un destino terrible. Con toda la determinación de mi magullado y maltrecho cuerpo levanté la cabeza y comencé a bajar los escalones. Estaba haciendo seguramente esto significaría mi fin. No era más que una hormiga a la que una de las atronadoras patas de aquel ser podía aplastar. A pesar de los gritos de objeción de mi mente, seguía adelante mientras intentaba formular algún plan de acción. Los insectos voladores se habían convertido en frenéticas hileras de luz que se alejaban del ser en un éxodo masivo. Al ver mi temblorosa marcha, el ser soltó una carcajada profunda y reverberante. Su rostro permanecía inmóvil, parecía hablar desde otro lugar, vibrando en todas direcciones. De repente y sin previo aviso sentí un dolor atroz en la entrepierna. Me doblé sobre mí mismo con los ojos llorosos, gimiendo de dolor. Tuve que soportarlo. Una vez más mi marcha continuó, ahora más lento y cojeando. Música, exactamente, música. Escupió la criatura el veneno volviendo rápidamente a través de sus risitas. No respondí, pues no tenía respuesta. Me estaba haciendo la misma pregunta. Mis pies se detuvieron y la entidad la dio la cabeza desconcertada. Terminación, por patética que sea, aunque ya estoy harto de esta utilidad.
Moviendo sus piernas palpitantes para mirarme, en un instante levantó un brazo y lo balanceó hacia mí. Hice todo lo que se me ocurrió y levanté las manos a la defensiva. Apreté los párpados con fuerza y resiste mentalmente una plegaria a un dios indeterminado. Las moscas se habían convertido en balas de goma que me picaban en la piel. Con cada impacto un estampido sónico resonó en mis oídos. Cuando el ataque rompió la barrera del sonido, salí despedido hacia atrás unos metros y, al abrir los ojos, vio un muñón sangrante en el lugar donde había estado mi dedo meñique izquierdo. La fuerza del ataque había limpiado la zona de insectos, dejando solo un cementerio. Al levantar la vista me di cuenta de que el brazo había alcanzado la flecha que yo sostenía, ahora incrustada en la afilada extremidad. Unos crujidos chisporroteantes se propagaron desde el lugar y la criatura huyó respaldada por un coro de chirridos metálicos. Su brazo sufrió violentos espasmos, lo que me obligó a retroceder por miedo a convertirme en un montón de carne y hueso esparcidos en el suelo. Tras un rato dando tumbos, tropeza y el frío suelo. Al darme la vuelta pude ver a la bestia luchando con su herida, rascándose, rugiendo con furia. Consiguió desprender la flecha y arrojarla lejos en la oscuridad antes de girar la cabeza para mirarme directamente a los ojos. De un paso hacia adelante antes de caer de rodillas y luego soltó una risita debilitada. Corre, corre pequeño, corre. La voz de mi llegada, música. Será mucho más estimulante. Vete, vete al infierno depravado de... Grité, saliendo más como un deseo fugaz que como la poderosa burla que esperaba. Hay poca diversión apresurada. Y con eso el coloso cayó sobre sus rodillas restantes y se derrumbó. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Observé la criatura durante un rato, pero parecía estar en una especie de coma. No iba a comprobar si tenía pulso, pero los montículos de su torso seguían expulsando gases que se disipaban en el fresco aire subterráneo. Después de asegurarme de que no se moviera en mucho tiempo, me levanté temblorosamente, recogí mi equipo. Parecía que la única salida de este lugar era hacia arriba. Entrecerrando los ojos distinguía el túnel, una mancha oscura en el techo cerca de la parte superior de una de las columnas. Necesitaría reciclar algunos de mis perlos durante el ascenso, pero de todos modos me enganché y apreté el arnés. Empecé a escalar. Copos de sangre me bañaban como confeti celebrando una victoria vacía. Desarrollé una eficaz rutina para reciclar los pernos, descendiendo desde un peldaño más alto y desconectando los anteriores. A menudo tenía que colgarme de la cuerda, casi exhausto, para evitar que mi cuerpo se rindiera por completo. Quedaba 9 metros. Varios pernos ya se me habían escapado de las manos y habían caído al infierno. Intenté evitarlo, aunque mi dedo recién cortado no me ayudó. Puede que fuera mi mente cansada, pero juraría que oía ruidos lejanos procedentes de todas partes. Bloqueé cualquier implicación con respecto a las docenas de obeliscos escarlata, acercándome al tramo final antes de llegar a la abertura. Por fin, después de más de 60 metros, trepé por el túnel que me esperaba que me condujera a la salvación. Se extendía hacia arriba unos 15 metros más antes de que mis dedos tocaran el borde de la abertura del pozo. Tardé un momento en reorientarme al entorno, tras lo cual me di cuenta de dónde estaba el oscuro pozo, cuyo descubrimiento me había conmocionado el día anterior. Caminé. Me arrastré en dirección a la salida de esta pesadilla. Tenía las rodillas cortadas y raspadas por la grava, pero aún así persistía, aunque ahora era más soportable el dolor. Aún persistía en la ingle y me abstuve de examinar los daños mientras salía. Cerca de la entrada de la cueva me preocupé al principio al no ver la luz del día y miré el reloj para ver que eran casi las 8 de la noche. Podía saborear el aire fresco, sentir la corriente fresca que paseaba por mis rodillas y tobillos, limpiando la sangre y la suciedad. Era como beber un vaso de agua helada después de un día caluroso. Después de acercarme noté que el musgo había desaparecido en su mayor parte. Solo quedaban unos pocos trozos secos pegados a las paredes. Sin duda un alivio. A punto de desmayarme, pasé la entrada con un gruñido y me tumbé boca arriba, respirando profundamente el aire nocturno. Era agradable volver a ver las estrellas en lugar de una colonia de luciérnagas cavernícolas. Mis sentidos se habían calmado lo suficiente como para aceptar de nuevo los olores y el lejano aroma a hierro y humo. Se hizo evidente, ya me había hartado de mi curiosidad y me metí en mi tienda, dejándome llevar por un profundo sueño. Al día siguiente recogí mis cosas y me fui. No tenía fuerzas ni ganas para más aventuras después de algunos
desinfectantes y vendas, devolví mi auto de alquiler y compré un billete de vuelta a casa para ese mismo día. Fue surrealista, por no decir otra cosa, sentarme entre compañeros de avión en su feliz ingenuidad sabiendo lo que había visto pero sin poder hablar de ello, no fuera a hacer que me lanzaran miradas de lástima. El viaje de vuelta a casa fue intrascendente, las preocupaciones habituales del trabajo, de la vida, fueron eclipsadas por mi experiencia. Inmediatamente visité a mi médico, que me preguntó por el dedo que me faltaba. Sin embargo, había acudido por las frecuentes dolores en la zona lumbar y genital. Por supuesto, no se hizo ningún diagnóstico. Todo lo que el médico pudo decir es que el flujo sanguíneo en esas zonas había disminuido drásticamente y que la necrosis era una posibilidad. No pensaba en tener hijos, pero habría estado bien conservar la opción. Me recetaron algunos analgésicos y me mandaron a casa meses después. Todavía no ha llegado a ninguna conclusión sustancial. No sé. Puede cerrar el caso. He investigado sobre la mitología de los antiguos Haiits y he encontrado algo parecido a lo que yo ya había presenciado. La historia sigue a una deidad llamada Telepino, cuya deserción condujo a una secuencia similar de acontecimientos. Termina con un sacerdote que destierra la ira de Dios a los recipientes de bronce del inframundo, de los que nada regresó. Pero ahí acaban las similitudes. No parecía un demonio, ni un ángel, ni un dios, sino algo totalmente distinto: las impurezas y los defectos de una deidad convertida en una forma. Por una u otra razón tengo la impresión de que los demás monumentos sangrientos de aquel lugar quizá no estuvieran vacíos. Tal vez este proceso se había repetido muchas veces, más de las que yo podía comprender. Si es así, ¿qué hay de esos seres divinos que fueron purificados? ¿A dónde han ido? ¿Ascendieron a otro lugar? No los veo en ninguna parte de la tierra, así que si alguien cree esto, espero que tengas buenas provisiones. A medida que pasa el tiempo se hace más y más difícil calmar mi hambre y mi sed. Aunque no me muero de hambre, la tierra no ha sido más que un lugar de limpieza para los que están por encima de nosotros, permitiéndoles alcanzar mayores alturas, y toda la suciedad y depravación que queda se nos ha dejado para que la heredemos. Recuerden que les ha hablado la voz. Música.